Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué horas vean esta entrevista. Pero nos da muchísimo gusto estar aquí con nuestro amigo el maestro Zenobio Popoca, quien ha venido al BINE para impartir una conferencia sobre todos sus conocimientos y sobre todo la escuela multigrado y los aportes a la actual nueva escuela mexicana y en general a nuestra sociedad. Zenobio, pues bienvenido. Gracias, Gracias Ale. por estar con Gracias. nosotros. A mí me llamó mucho la atención tu labor que iniciaste inspirado en la pedagogía de este gran educador Celestin Freinet. Ujú. Entonces, me parece que tienes tu tesis sobre esto y Sí, me gustaría que a lo mejor por ahí empezamos y ya después seguimos con otros temas. sí, claro, mira, pues muchas gracias. Ha sido un gusto estar aquí en el BINE. Quería conocerlo además. Bueno, yo estudié la formación de maestros en la Escuela Nacional de Maestros, hoy Benemérita, en Ciudad de México. Y bueno, después de 2 años, hacia el tercer grado, algún maestro, no recuerdo bien el nombre, o alguien nos llevó a ver una película ahí en la normal que se llama L'école L'École buissonnière, Buissonnière, sí, ¿no? sí, sí. Que es sobre Freinet. Y cuando yo vi, aún hoy, que la sigo a veces compartiendo con maestros o algo, me sigue sorprendiendo. Pues es una idea, si quieres, idealista, bueno, algo que se ve ahí, pero ver en esta película cómo con el trabajo cotidiano, Freinet, un maestro rural, logra pues interesar a los niños y cómo hace otro tipo de actividades con ellos, cómo hace recorridos por la comunidad y sobre todo la parte de la equidad. Hay un niño ahí, Albert, que ha reprobado ya muchos años, ya es un adolescente y no va a la escuela, ¿no? Y él busca la manera de, Reine, ahí en la película, de interesarlo y cómo también hay como la confrontación con algunas personas del pueblo, diríamos conservadores o bueno, algo así. El caso es que me pareció muy interesante. Teníamos un grupo de amigos que formamos un grupo de trabajo. La normal había en aquel tiempo también grupos políticos, ¿no? De estudiantes y todo. Pero nosotros estábamos en un grupo de pedagogía oratoria, y nos reuníamos para intercambiar ideas y todo esto. Y platicamos sobre la película. Y después, casualidad o algo, adquirimos un libro fuera de la normal, en lo que en aquel tiempo era una librería de Educal, Mm. se llama Educal. El libro era Cómo dar la palabra al niño, también sobre Freinet, y nos pareció interesante. Y había una nota en alguna página que decía, si quieres conocer más sobre la pedagogía Freinet y cómo se trabaja, puedes visitar la siguiente escuela, bueno, la escuela Bartolomé Cosío en Ciudad de México. Y fue como les comentaba en la charla, pues nos dimos la oportunidad de visitar esta escuela privada, sigue existiendo, debe tener 75 años más o menos. Sí, me parece que. Y ver el trabajo de los niños, las conferencias de los niños, las asambleas de la escuela, pues fue como muy atrapante o muy ilustrativo, ¿no? Y ver que hay frases como otra educación es posible, fue lo que hizo que éramos como 4 o 5 amigos, amigas, amigos, hiciéramos nuestra tesis sobre Freire, cada quien como en el propio subtema o tema, pero lo comentamos, fuimos a practicar a una escuela rural, también cuando íbamos en cuarto, yo me autopropuse para practicar porque no podían practicar todos los alumnos de un grupo, ¿no? Y ahí llevé a cabo el texto libre, imprimimos textos. Entonces yo creo que eso fue como un acercamiento tanto a lo rural como a esto de Freinet, ¿no? Como de educar alternativamente. Salimos de la normal y queríamos formar un grupo pedagógico. Y de hecho se formó, hoy todavía existe el movimiento mexicano de la escuela moderna, y hay varios amigos que ahí siguen muy activos. Hoy algunos de ellos están en Chile en estas semanas en un encuentro latinoamericano de pedagogía Freinet. Entonces, Pues estos son los orígenes sí, sobre esta nueva pedagogía, ¿no? Tú también sí, hacías mucha mención de Montessori, obviamente de Frenet y de Francesco Tonucci sí. también, ¿no? Te has inspirado mucho el pensamiento de Tonucci. Sí, yo creo que un poco más de Tonucci que de Montessori. Digo, conozco de Montessori, a maestras está en Montessori, pero se me hace como más emancipador, diríamos. Bueno, o no sé si más político. También el pensamiento de Tonucci, ¿no? A él, lo conocimos presencial,
bueno, yo colaboré hace casi 20 años en la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en aquel tiempo, todavía hasta hace 10 años, ahora ya casi no lo hacen, la Secretaría invitaba pues, a gente de otros países o también aquí internos a charlas, talleres. Entonces se invitó varias veces a Tonucci, a México, para trabajar sobre todo sobre el nivel de preescolar y bueno, escucharlo y también conocer sus libros. Ahí no recuerdo si fue después de que él vino a México o de antes. Tiene libros como Con ojos de niño, Con ojos de maestros y sus caricaturas muy cuestionadoras, ¿no? Muy interesantes. Recuerdo una, como las salidas a la comunidad. Entonces, como van en fila, cuando regresan, dice el maestro, dibujen lo que vieron, lo que aprendieron. Entonces el niño dibuja la cabeza de su compañero de Claro, frente porque es es lo la que ve. verdad de ellos. O en otra clase, la clase de la naturaleza, el maestro les está con un rotafolio, tiene dibujado el bosque y todo, y les está explicando, se ve, ¿no? En la caricatura, explicando el bosque y todo, y la ventana se ve que detrás, que hay un bosque. Entonces, enseñarles de manera artificial lo que se puede ver de manera como natural. Entonces, sí, Tonucci. Y bueno, durante la pandemia también Tonucci dio varias conferencias para varios países, para México también, y un pensamiento esto de que la importancia de la libertad, de la investigación. Tiene un libro que solo exploré, no lo leí a fondo. A investigar se aprende, ¿no? Desde los niños de 3 años. Entonces, yo creo que es de los que quedan de aquella vieja época, de la escuela nueva, escuela activa, de los que quedan. Por qué diríamos que, digamos, esta propuesta de estos grandes pensadores no pudo generalizarse de una manera mayor? Pues, pues en parte yo creo que porque son como contrasistema, un poco, ¿no? De alguna manera. Este, pues tanto bueno, Montessori tuvo otro sentido, yo creo, se hizo escuela particular, en fin, hasta hay que tomar cursos especiales, si no, no puedes poner tu escuela Montessori, pero Freinet, ahora Paulo Freire, pero Tonucci, pues siempre han cuestionado como el orden, el poder, el autoritarismo, quiero decir, porque a lo mejor siempre se requiere un cierto orden. Entonces, pues yo digo que ha sido difícil, no se puede como oficializar, se descafeína, yo creo. Incluso ahora con la nueva escuela mexicana y pues habla un poco de Freinet, se habla más de Freire, ¿no? De Paulo Freire. No sé hasta dónde se puede avanzar. Sí se habla de la educación emancipatoria y la autonomía del docente, pero no puede ser por decreto. Yo creo que es muy difícil. Alguna vez leí un artículo, reforma o innovación o algo así. Es decir, parece que los sistemas educativos, su propia naturaleza oficial, digamos oficial, le marca límites, ¿no? O sea, la autoridad, el que se decida un currículum, una manera de trabajar, no puedes plantear como tanto margen de libertad, de autonomía. Hoy con la nueva escuela mexicana, incluso hablar de autonomía, de que no hay formatos y todo esto, a lo mejor puede desconcertar. Y no solo a los maestros, sino también a otras figuras intermedias, como director, supervisor. Yo creo que estamos tan acostumbrados, nuestro país y muchos países, a una cuestión tan vertical. Me parece que somos muy, pues eso, Jerárquicos. muy jerárquicos, ¿no? Y eso pues finalmente pues combina al status quo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pedagogía Freinet en algunos países fue una pedagogía contestataria, una pedagogía política. Llegó a México, como lo dije un poco en la charla, vía los maestros Exiliados. exiliados españoles, pero ellos, porque salieron de España por la guerra civil con Franco, algunos maestros freineros fusilaron, ¿no? Allá, en España. De hecho, hay una película que se llama El maestro que prometió el mar. Yo no la he podido ver, pero muchos la han visto, de un maestro feinetiano que fue fusilado allá por Barcelona. Entonces, yo creo que sí, sí es complejo. Y además, porque me parece que la docencia, lamentablemente, también es una profesión a veces como muy conservadora. Quizás sea necesario, pero muy del orden, ¿no? De las filas, de la... Y no es que hagamos apología del caos o el desorden, pero
Yo creo que en general sí, sí es en general, una actividad, eso, conservadora, el libro de texto. Bueno, hay unos autores que a eso todo le llaman la gramática escolar. O sea, las normas, cómo está estructurado, ¿no? Los horarios, las clases, y hablar como de mayor libertad. Por ejemplo, de una pedagogía todavía mucho más radical, Nil, que no sé qué tanto sigue existiendo Mm. en Inglaterra o en otros países, ¿no? Hay gente que dice que hasta se suicidaban algunos egresados, no lo sé de cierto, o se descalificaba, pero esto de querer entrar o no a clase, o sea, decidir que puede estar en un taller, puede estar en el jardín, puede estar en la alberca, y si quieres puedes entrar al taller, a la clase. Eso se me hace muy radical. De todavía Freinet, pues no, era más así la escuela y todo esto. Entonces, no generalizar, yo creo, porque estas pedagogías se tienen que asumir por convicción, por concienciación, diría Paulo Freire. Yo creo que es paulatino, es como romper el esquema. Es más, en mi propia experiencia, también no fue fácil al inicio, o sea, es un aprendizaje. La libertad, por ejemplo, cuando yo egresé, mi primer lugar de adscripción, como dije, no fue en una escuela rural, fue una escuela urbana, las primarias anexas a la normal, por cierto, todo por famoso escalafón, me dieron la oportunidad de elegir, más bien me Claro. asignaron, ¿no? Entonces, bueno, estos primeros escalafones aquí. Y intentaba esto de la libertad y, por ejemplo, esto de decir, bueno, para ir al baño, a los niños, ¿no? De quinto año, pues no necesitan pedir permiso, ustedes no piden permiso en su casa y todo esto, pero al rato se me están saliendo todos, ¿no? Entonces ya, oye, al rato tienes uno, otro, no, espérense, oigan, y ya luego tienes que poner otras como normas intermedias y así otras cosas. En mi vida como docente intenté explorar, experimentar, por ejemplo, esto de pedir libros, bueno, la biblioteca escolar, en la idea de Freinet y otros educadores, fichas de trabajo, cuadernos de trabajo, aparte de que yo hacía, dije, ¿y si les pido libros de texto distintos a cada niño? Entonces a uno les pedí, como a 10 o 5, unos de matemáticas, otros de ciencia, no digo, pues ahí lo vamos rotando y vamos aprendiendo. Pues algunos, y aunque sí les expliqué, pero luego recuerdo como que algunos padres o se molestaron o me reclamaron porque, sí, porque no los contestábamos, o sea, esos 5 libros, ¿no? Como para qué o por qué los tenían que prestar. Entonces, fueron cambios que yo creo que si no hubiera estado yo con mis amigos o compañeros se llama el Movimiento Mexicano de Escuela Moderna, para compartirles mis dificultades, mis logros, mis angustias, mis problemas, yo creo que a lo mejor hubiera renunciado, como a lo mejor muchos maestros luego Muchos lo hacen. renuncian y poco a poco como que se les va olvidando, ¿no? Y ya, pues el sistema, o sea, te va quedando otra vez Se el hacen engranes del sistema. niños abran su libro en la página Ah, tal, ¿no? A lo mejor abuso de la palabra, pero recuerdo esto a las escuelas normales. Me tocó un tiempo hacer seguimiento a las normales y vivirlo como maestro conmigo, con maestros. Criticamos luego que los maestros digan, abran su libro, ¿no? En la página tal. Pero los maestros lo que luego hacemos, o en las normales sí vimos, o vi, es que el temario lo repartimos, ¿no? Son 20 temas, bueno, formen equipos, el equipo 1 le toca el tema 1, el equipo 2 y expongan. Y el maestro, pues ve, a veces es un aclara, simple a veces espectador y hace no, y comentarios a ya, o veces, ¿no? sea, entonces dices, bueno, No, reproducimos eso. quisiera regresar a algo Ah, que dijiste en tu charla, que se me hace muy importante y yo creo que muchas veces se censura inclusive de la palabra cotidiana y que creo que para mí sería un tema fundamental. La educación es política. mm. ¿Cómo podríamos pensar eso en un docente actual? Que tenga esa idea central, que sí sea consciente de que finalmente la manera de educar hay un mensaje político. Bueno, yo creo que hay algunos aspectos como más básicos y otros como más politizados o políticos, ¿no? Unos aspectos básicos, yo creo, es, por ejemplo, esto de la asamblea, el que los niños opinen, propongan, debatan, cuestionen, porque si cuestionan incluso al maestro algunas cosas, el ejemplo que ponía, ¿no? De que me critiquen por si ponemos unas normas entre todas y el maestro no cumple, como esto de consumir jugo o algo después, yo sí como maestro, ellos no, ya que empiezas a educar, si así fueran la educación de los niños,
pues como que aprenden que pueden opinar, que pueden cuestionar, y eso ya es una formación política en el sentido de formar estas actitudes de ciudadano, de opinar, de proponer. Entonces, yo creo que una parte es esa, como en el salón, en el grupo. Otro es que los temas los pongas a debate, ¿no? A debate los temas de pobreza, los temas de medio ambiente, aunque ahí yo discrepo, bueno, se ha cuestionado algo, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, que sí es muy ideológica. Yo sí creo que tampoco puedes transmitir tanto tus propias ideas y pensamientos ante el mundo, sino en todo caso debatirlas con los niños, ¿no? Y a su nivel, porque si tienes un primer año, pues hay que ver qué tanto puedes dialogar. Pero yo creo que, pues sí recuerdo discutir con ellos cuando era maestro, pues lo de las marchas de los maestros o de otros, o la pobreza, hasta donde se podía. Entonces yo creo que eso era generar como un pensamiento y una reflexión. Eso como maestro con los niños. Y también como maestro, a lo mejor ya es un poco en otro ámbito, pero yo creo que sin necesariamente adscribirse a un partido o al sindicato de cierto tipo, pero opinar, cuestionar, argumentar decisiones de la escuela también ayuda a, pues a opinar y a pensar. Por ejemplo, yo que estoy en la normal, ¿no? Si con los jóvenes recuerdo que luego decidíamos cosas que nos gusta de la escuela y cosas que no, y cómo podemos transformarlas. Claro, a veces se puede avanzar, como que si tenemos o no la cafetería que está cerrada, pues a lo mejor no podemos hacer algún cambio tan fuerte, pero que los chicos tomen conciencia, digamos, crear conciencia más que ideologizar. Yo creo que en ese sentido la educación es política. Ahora, me parece que en la normal no avanzamos mucho en eso. Yo me formé en un plan 75, que aunque no había sociología de la educación, sí teníamos maestros que hayan participado algunos en el 68, otros después. Y yo creo que sí, nos daban a leer textos que no venían que ser en los programas de aquel tiempo, pero leímos a Althusser, a Pacerón, o sea, y a lo mejor no a todos les quedó esa idea, pero yo creo que sí pensar que la educación es más allá de los programas y de los libros de texto. Entonces sí, yo creo que el reto es pues formar ciudadanos. O sea, no tanto llevarla contra un partido, contra el gobierno. Em, yo creo que en la vida cotidiana el reto es pues intentar proponer, intentar hacer, opinar, transformar. A eso te referías con la parte política, más que Sí, nada. sí, 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 a eso me refería, Claro. como esta Pensaba yo mientras describías el docente, digamos, ideal para la escuela multigrado. Pensaba yo en las figuras finalmente de estos grandes eruditos del siglo XIX que sabían de muchas materias. Ah, Y es que es un poco lo que mencionaste realmente, ¿no? Es un profesor que sí puede abordar muchos temas y sobre todo tener la capacidad para enfrentar también la madurez diferenciada de sus mm, alumnos. ujú. Entonces, sí nos podemos acercar en la realidad a ese perfil, porque se me hace demasiado exigente ese perfil. Y muy Sí. bueno, pero en la realidad, o cómo podrían los estudiantes, según tu consejo y tu experiencia, cultivar ese perfil necesario para una escuela multigrado? Pues bueno, sí, claro, multigrado, aunque más general, yo creo que la, voy a usar la palabra calidad, aunque bueno, o la solidez en la formación es algo que luego se ha ido diluyendo, me parece, a veces en las escuelas normales, em, o un exceso, no tanto de teoría, sino como de repetir lo que plantean las lecturas, los libros, y también solo con reportes de lectura y esto, más que profundizar. Y también con no formarnos en cosas prácticas como saber manejar un huerto, un taller de carpintería, cosas que también me parece que siguen siendo útiles. Es Y que decir, y desaparecieron. desaparecieron. Creo que en la formación docente sería útil recuperar varias de esas experiencias y a la vez tener una solidez tanto de contenidos conceptuales, de matemáticas, de ciencias, como de pedagogía, ¿no? Y de didáctica. Y no sé qué ha pasado, pienso que
que los maestros de las normales nos hemos quedado mucho como reproductores del discurso. Pienso que hay un discurso vacío. O sea, hablamos de emancipación, o hablamos de, no sé, hasta de Freire, hablamos de globalización, pero estamos alejados también de la escuela. Eh, Creo que a los maestros de las normales nos hace falta estar más cercanos de la escuela. Fíjate, ahora estoy de sabático, ¿no? Y bueno, vine a esto. Y estoy reacercándome a la escuela. Y entender la realidad de los maestros también ayuda. Por ejemplo, estas dificultades de lectura, que es lo que estoy intentando entender y aprender de los maestros. Y veo que a veces no tienen los elementos los maestros de la primaria para apoyar a niños con dificultades de lectura, pero también los veo saturados, los cuadernos que tienen que calificar. Recuerdo a una maestra que le hice una entrevista con unos alumnos, y sí, aproveché que tuvo educación física. Y digo, tuvo educación física, porque hay maestros que tienen a los niños y no hay quien, Mm. casi 40 minutos, una hora, y ya íbamos a terminar, ya iban a regresar. Digo, ay, pues mira, disculpa que te quité tiempo porque sé que veo tu libertad. Sí, ahorita lo que pueda calificar. Es decir, la realidad de los maestros es a veces tan agobiante que no tienen el tiempo suficiente. Entonces creo que la normal debe preparar tanto en no le quiero llamar práctica, pero sí en estas actividades que educan, el arte, pues la cuestión de, a lo mejor, de agricultura, un poco de huertas, como la parte teórica. Y me parece que en la normal necesitamos dos catedráticos diversos por un lado. O sea, a lo mejor no todos dominamos todo, con eso decías que era muy exigente. Yo creo que puede haber maestros que hasta un veterinario, hasta alguien que maneje lo agrícola, y gente que a lo mejor sea ingeniero y no tiene que estar vinculado necesariamente con la docencia. A veces hay una idea mucho de defender el normalismo, lo digo Mm. por la experiencia que también luego veo en la escuela donde estoy, como si solo los normalistas tendrían que trabajar en las normales. Y no, yo creo que necesitamos sociólogos, filósofos, Historiadores. historiadores, que aunque no hayan evidentemente sido maestros normalistas, pero que te apasionen con la Claro. historia y digan, ay, porque a lo mejor el historiador sabe fuentes O primarias y los podemos archivos y digamos, dialogar contagian. Entonces finalmente, yo ¿no? creo, así, entonces yo creo que sí hay una forma, a mi parecer, bueno, no tengo la investigación, el estudio, creo que hay una formación endeble en las normales. Además, bueno, es algo que frecuentemente se critica, ¿no? Pero sí se requiere mayor solidez, tanto disciplinaria, o sea, de ciencia, de historia, que está como descuidada, pedagógica, didáctica, y de este otro rumbo como de vida cotidiana, vía talleres quizá. Creo que esos tres rubros tienen que fortalecerse. Estamos demasiado anclados a repetir los libros. Yo creo que ese es el mal uno de los males de la formación docente. Pero al final el sistema también, digamos, si tú sales de eso, también te castiga, ¿no? En ese sentido, a los maestros que no cumplen finalmente con los requerimientos del sistema. No sé si bueno, si los castigue. Bueno, llama la atención porque un maestro así que domina los temas, que se preocupa por lo social, pues yo creo que por un lado va a ser valorado por la comunidad. No tiene que ser necesariamente contestatario al sistema. A veces veo más solo en el discurso a quienes participan de lo político, o sea, con el sindicato del CENTE, con la coordinadora, se me hacen muy radicales luego, y a veces no siempre como la docencia comprometida. Pienso que también se han anclado como en un discurso, ¿no? O sea, de movilización, o en el otro extremo de oficialismo, digamos, ¿no? También. Entonces, más viéndolo por ahí que por un profesionalismo. Yo creo que nos falta ser profesionales. O sea, no es culpa de los maestros, sino, o sea, de hoy. Yo creo que hubo un tiempo, los planes de estudio previos a la licenciatura, que a lo mejor para su momento eran válidos, viables. O sea, el maestro que sabía, que exigía a los niños, eso como que se descuidó, se fue al extremo de repetir teorías, pero sin saber qué hacer en la docencia. Hoy como que estamos, me parece, como buscando el sentido de la docencia, Mm. ¿no? Que yo creo que sí tiene que ser un maestro bien formado y a la vez un maestro consciente, reflexivo,
que no se trata de que vaya a marchas, pero saber que la equidad es que si un niño tiene dificultades, ¿cómo lo atiendo, lo apoyo? Nos derrotamos muy rápido, aunque también el sistema no apoya. Que lo que he visto, o sea, un niño que no sabe leer o que tiene problemas de autismo, a veces con la idea de inclusión, queremos que todo lo resuelva el maestro, ¿no? Un problema de alimentación, que lo resuelva la escuela, un problema de convivencia, que lo resuelva la escuela. Sí, sí debemos atenderlo, pero tampoco todo puede hacerlo la escuela. Entonces, no sé, estamos no en una situación de crisis, pero creo que tenemos un gran reto, bueno, hablando en este caso de las normales. ¿A ti te parece, por ejemplo, de acuerdo a los números que a mí me impresionaron bastante, en términos del porcentaje real de escuelas multigrado que existen en un país como el nuestro, que las decisiones de la política educativa del gobierno federal, sobre todo, están dirigidas a solucionar y atender estructuralmente estos números? Eh, sí, yo creo que es que a veces la política, incluso pues, pensaría en la política actual, o sea, becas para todos, lo que hace es que sea más bien, a mi opinión, sí, si no clientelar, pero sí, es una política que atrae, pero eso me parece que no resuelve. Creo que malas escuelas o se necesitan políticas diferenciadas, ¿no? Es decir, las escuelas rurales, las escuelas indígenas, sí apoyo a las familias por un lado, pero por otro a las propias escuelas. Lo que les Mm, decía, o sea, esto de maestro, la escuela donde trabajo, la normal, tiene sus primarias anexas y también otras escuelas urbanas. Tienen maestro de educación física, tienen maestro de arte, tienen maestro de pintura, tienen a veces los maestros, bueno, ATPs, etcétera. Y también muchas otras primarias, ¿no? Y muchas rurales, pues no, o sea, a veces hasta no tienen maestros. El maestro tarda mucho en que se llegue. Yo creo que falta realmente una política de equidad, no solo en lo educativo, sino también en la salud y tal, ¿no? Entonces, pues sí, compensar. Y, y bueno, creo que pocas veces los políticos, en términos generales, toman en cuenta las necesidades globales. Pues ven, a mi parecer, pues de cualquier color, ¿eh? O sea, yo no es porque estén hoy en un partido y en otro, pues lo que pueda llamar la atención, está apoyando. Pero sí me parece que hace falta una política de infraestructura, una política de incluso de desayunos escolares, como decía mi amigo Diego Juárez, y una política global hacia estas escuelas. E incluso, no solo a primaria, sino creo que el nivel que en este momento requiere más apoyo, y bueno, si hay una política recientemente anunciada, educación media superior y superior. O sea, lo veo con los niños que egresan de las multigrado, o sea, los de primaria y multigrado, aunque tengan un muy buen aprendizaje, un muy buen logro, ahí se quedan. A lo mejor unos sí van a llegar a telesecundaria, no tengo el dato, pero los que terminan telesecundaria, muchos niños de contextos rurales ahí se van a quedar, porque no pueden trasladarse, o sea, pagar, o sea, no pueden ir a una educación media ujú, superior y menos a universidad. ujú. O sea, hasta por experiencias, lo que decía en la charla de familiares, o sea, ya no pueden, o sea, autofinanciarse. Entonces, ahí es donde se necesitaría un verdadero estudio, bueno, y que yo creo que lo hay, un conocimiento de en dónde están los rezagos y qué política. Mira, o sea, a lo mejor hablo de más, pero a mi parecer, o sea, yo veo hasta mis familiares, bueno, o contextos rurales, y la propia vivencia, mal que bien, preescolar y primaria, los padres están pudiendo apoyar más, bueno, en indígenas a lo mejor no tanto, pero en términos generales masivos, ayudar a sus hijos a salir adelante. Pero dime, ¿hay una beca universal? O sea, se necesita en media superior y superior, pero no va a haber recursos. Entonces, pero bueno, eso ya es- Y regresando al tema, me llamó mucha atención, por ejemplo, el concepto de autonomía, que tú ah, decías, hay que cultivar la autonomía, pero que tampoco la sí, no, autonomía era anarquía, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, si nos pudieras ahondar sobre ese un poco. Pues yo creo que sí, la autonomía tanto de los niños como de los maestros y de la propia, yo creo que autoridad, no es, yo creo que nada fácil. Con los niños, pues te decía que el hecho de que les dijera, bueno, no me requieren pedir permiso para el baño o fórmense equipos como quieran, es como gradual. Es decir, los niños tienen que tomar, o niños jóvenes, hablando de alumnos, como que es importante que sepan que pueden opinar,
pueden argumentar sobre algo que no les guste del salón, de la escuela, por cómo organizarse en equipos, em, o lo clásico, a lo mejor voy a hablar de la evaluación, incluso con autonomía. Lo de autoevaluación y heteroevaluación, ¿no? Yo creo que es muy difícil, es más luego una mentira mutua, no la autoevaluación con autonomía. Pues pónganse la calificación, una parte, ¿no? Que quieran, todo eso. Pues realmente si no la dialoga, si no hay criterios construidos con los alumnos, hablando incluso de media en la normal, no sé, pues no le dan seriedad, entonces a lo mejor se ponen 8, 9, pues, lo que sea. Y es muy difícil, yo creo, crear conciencia de que vamos a autoevaluarnos, pues de algo, ¿no? O sea, sí, por lo que sabes trabajar, por lo que aprendiste, por tu participación con otros, y reconoce, o sea, yo creo que llegar a ese nivel, aunque no le pongas número, decir yo creo que mi desempeño este semestre fue, Mm. en esto avancé, en esto no, o a mitad de semestre para que no sea hasta el final, no es fácil. Yo he intentado, pero bueno, como que es muy lento. Y yo creo que esa autonomía tiene que cultivarse desde pequeño y también intermedio. Mm, por- eh, yo como maestro no es que esté siempre en contra de la autoridad. No sé dónde lo leí, que la autonomía, algo así, era como que em, cuestionar a la autoridad con argumentos y elementos, pero también ceder cuando hay argumentos que la autoridad tenga, o sea, como que es las evidencias y los argumentos. Entonces, no es nada más, no quiero hacer esto, ¿por qué no? Sino yo creo que es como argumentar. Por ejemplo, la planeación didáctica, ¿no? ¿Por qué la entregas o cómo la haces? Yo digo que no es fácil, como que estamos muy de todos contra todos, ¿no? Yo creo que no es nada fácil escuchar, dialogar, habla de madurez. Y aquí a lo mejor digo algo, solo es una apreciación. Pienso que a veces en nuestro país, en el sur, o así como que estamos a veces de dar como doble cara, decimos que sí, pero hacemos lo contrario. En talleres y charlas he visto a mis amigos del norte como luego como más francos, como que si algo no les Es, gusta te es- lo es dicen, cultural también, ¿no? cuestiona, Es bueno, cultural. cultural, pero no en los genes, ¿no? O No, sea, no, no, a eso no, me me refiero, refiero, es sí, una sí cuestión, entiendo, por eso sea sí entiendo, biológico, pero es una construido, ¿no? Es construcción una cuestión cultural. cultural, pero a eso me refiero con autonomía, ¿no? Que puedes debatir, argumentar, cuestionar, pero es todo un proceso y un reto, ¿no? Y yo no sé si hasta histórico, ya hablo más, me quedé pensando, sí, porque los del sur, con la conquista española, pues decíamos que sí al Dios católico, pero aquí teníamos el Dios prehispánico, ¿no? Entonces, bueno, es solo Claro, es bastante pensar como que complejo, ¿no? sí ocultar. Pero bueno, la autonomía es cuestionar, argumentar, debatir, no pelearte, pero sí expresar. Creo que no es fácil, ni No, como alumno, ni como ni como maestro, maestro. ni como autoridad, ¿no? Yo que fui su director, en su momento intentar dialogar, escuchar a los maestros, en fin, no es fácil. Nos decías que ahora estás en tu año sabático. ¿Qué es lo Sí, que decías que estás investigando sobre lectura en el sí, aula? rezago de lectura, digamos. ¿Y que nos puedes adelantar algo de lo que has visto? Mira, pues a lo mejor cómo nació, es que yo he impartido generalmente materias del área de lenguaje, también de como de práctica. Y de lenguaje con alguna frecuencia, cuando llegan de la práctica, mis alumnos de la normal dicen, maestro, ¿cómo le hago? Es que tengo un niño en cuarto año, quinto año, y no sabe leer, ¿qué actividades puedo realizar? Y bueno, yo como cualquier maestro de la normal, yo creo que no tenemos todas las respuestas del mundo. Claro. Nadie las tiene, yo creo. Algo, mira, pues dale libros, haz este ejercicio, pero pues, es lo que en ese momento sé. Y lo veo, ¿no? Y lo escucho, luego voy a escuelas y me digo, pero, pero, ¿cómo es que no damos respuesta? ¿Cómo es que no hacemos algo, no? Y claro, a lo mejor ahí hay libros. Y lo que digo que las normales tenemos varias deudas de construir saber pedagógico, ¿no? Y por eso dije, no, bueno, pues creo que es un tema que veo que está con la pandemia y con y sin pandemia, pero bueno, por la pandemia se acentuó y me pareció como un tema importante, necesario. Entonces, pues estoy como en una tercera etapa porque ya hice entrevistas con maestros, voy a entrar a la etapa de observación de aula, de ver cómo, bueno, qué pasa con los niños que tienen algún rezago lector en primaria alta, de tercero a sexto, cómo se desempeñan, cómo se les apoya, no para descalificar al maestro, ay, lo abandona, deja, sino entender. De hecho, ya en la entrevista salieron algunas ideas, Mm. ¿no? O algunas situaciones para los maestros es más curioso apoyar a veces a niños con problemas
específicos que con niños que tienen falta de apoyo de los padres. Como que hay varios tipos de niños en rezago lector, unos por la familia, otros como por alguna dificultad del propio niño. Mm, Entonces, ir entendiendo eso, o también la idea muy bonita de inclusión, pero cuando preguntas, bueno, ¿a qué hora le apoyas al niño cuando pueden? O sea, el maestro dice, bueno, cuando se va a su clase de educación física y a veces puedo apoyarlo un poquito, no sacarlo de educación física o de arte, sino en este, cuando los demás están haciendo algo. O sea, es como que ir entendiendo que el maestro a veces de primaria hace como que lo que lo puede que puede con y lo que muchas tiene. veces no sabe qué hacer. O sea, claro, le pone más lectura y todo esto. Entonces yo creo que, pues espero poder, pues sí tener alguna investigación que me arroje una primera idea. Y bueno, el doctorado hace años quedó pendiente por la tarea administrativa que hice, quizá por ahí sigue explorando, ¿no? Porque creo que el conocimiento debe ayudar para apoyar la educación. Y no todo es imaginarla, sino entender la escuela. En eso estoy. También tocaste, y también es un tema en muchos sentidos un poco polémico, pero digamos, algunas precisiones sobre la nueva escuela mexicana. Ajá. Es decir, eh, hablando de manera general, ¿qué es lo que tú podrías rectificar? ¿Qué es lo que tú podrías rectificar de la nueva escuela mexicana, según tu apreciación? Pues yo creo que ya lo están haciendo, me parece, en preescolar, con un material que llegó recientemente. Pero yo creo que uno con apertura metodológica y curricular. Me parece que a pesar de que dicen que no hay recetas, que la autonomía, pero estuvo como muy orientado hacia los proyectos, hacia la integración curricular. Pareciera que trabajar por lenguaje, o sea, por algún campo formativo muy especial o matemáticas, estuviera equivocado. Entonces, entiendo que están teniendo una apertura. Entonces, o sea, mayor flexibilidad metodológica. O sea, no una sola visión. Y yo sí creo que ha sido muy, en parte, ideologizada. O sea, no tanto política, sino ideologizada. Creo que las críticas que se hicieron en algún momento y han, creo que, matizado. Entonces, mayor apertura metodológica por un lado. Por otro, la recuperación del conocimiento disciplinar, porque si no, los chicos en lenguaje y matemáticas, yo creo que, o sea, matemáticas, Mm. hay investigadores que han cuestionado no solo la ausencia o la falta de trabajo sistemático. Entonces, creo que sí necesitan revisar la parte de cómo trabajar las habilidades o los procesos básicos, ¿no? De básicamente pensamiento matemático y lenguaje. Y lo que se conoce como lectoescritura o alfabetización también es un área de oportunidad. Como que tres áreas. Am, Diversidad metodológica, o sea, sería uno. Otro, fortalecimiento de las cuestiones disciplinares y alfabetización, matemáticas, serían como aspectos pues, a fortalecer y trabajar. Y también complementar lo de literatura y lectura, como que los materiales, libros de texto están como muy todo cargado hacia proyectos. Creo que no todo puede ser proyectos, a pesar de que es importante y todo esto, no todo puede ser eso, proyectos. Proyectos. Pues para terminar, ¿cuál sería, digamos, con tu vasta experiencia y los años que has visto todos estos cambios en política educativa, si pudieras hacer un balance ahora en 2025, ¿qué podrías decir como sobre México? Es decir, no, Ah, no, a mí tampoco me sí, gusta usar claro. la palabra ni evolución ni Mm. progreso, pero digamos, ¿qué tipo de cambio, pensando en los años 80, 90 a 2025, estaríamos pensando en la política y en los resultados sobre la educación en México? Yo creo que un avance, un logro, sí, la nueva escuela mexicana en términos de educar más para la vida y la comunidad. O sea, yo sí lo veo como una fortaleza, Central. algo central, no limitarse aunque digo que es importante lo disciplinar, no limitarse al contenido mecánico, yo creo que eso sí, que tampoco se buscaba antes, pero bueno, el insistir tanto en la comunidad, en los problemas cotidianos, yo creo que eso es una buena apuesta, o sea, un buen logro. Y entiendo que hasta otros países están volteando a México con este asunto, ¿no? De la nueva escuela mexicana, ese es uno. Lo otro, aunque es un paso lento, la autonomía docente, pienso que se está intentando, o sea, con todo y lo complejo y que a lo mejor
un discurso y esto se está avanzando. Creo que es más difícil para supervisores, directores entender y asumir qué es eso, ¿no? Porque no es fácil decir que la autonomía de los maestros. Entonces, creo que la autonomía profesional también es un avance. Esos son los dos avances que vería, como los curriculares pedagógicos. Creo que de los pendientes que hay, por un lado, es todo este proceso de seguimiento y evaluación del sistema educativo. Creo que tanto la desaparición hace años del INE y hoy de Mejor Mejor Edu, Edu, no, señalabas. no, yo creo que no se puede tachar, en mi opinión, de neoliberal y todo esto. Sí es necesario saber cómo estamos, ¿no? Cómo estamos a nivel nacional en resultados educativos, locales, regionales, porque, por ejemplo, hace años, claro, ya se sabía, el asunto está que de ahí pasará una política, es una dificultad, pero Mm. sabíamos que CONAFE y educación indígena eran como los 5 contextos con mayores dificultades y menor logro educativo. No por sí mismo, ¿no? Ni porque tengan un chip de rezago educativo. Y eso te obligaría a tener una política de atención más hacia esos contextos para un poco equilibrar. Entonces creo que queda un pendiente de evaluación del sistema educativo. Y ahora con lo que se parece Mejor Edu, quién sabe cómo vaya a pasar, y entonces vamos a pensar que lo que importa, ese es el riesgo de la nueva escuela, que lo que importa es el compromiso, que lo que importa es lo social. Está bien lo comunitario, pero si no sabemos cómo avanzamos en nuestros saberes, vamos a, yo creo que a ver rezago. Eso es uno. Y lo otro, la formación continua, me parece que se ha descuidado. Hemos dado cambios diversos. Hace muchos años había el PRONAP, ¿no? Que era talleres y cursos. Después hubo un segundo momento, eh, más como neoliberal, donde, que no está mal en algún sentido, se apoyó de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, a que dieran talleres, cursos, digamos, que las pagaban, ¿no? O los colectivos docentes. En todo caso, creo que sí se puede, falta fortalecer la formación continua y acompañada hacia los maestros, porque se le está dejando todo en colectivo, no todo puede ser en los consejos técnicos, entonces está descuidado. Y el tercero y no menos importante, pues la cuestión, pues también económica laboral, ¿no? Lo de famoso UCICAM y lo de la cuestión económica, creo que ha habido un estancamiento, y eso que no me he metido tanto, bueno, Mm. a lo mejor como me atrevo a hablar de eso, pero pues con bueno, gente que conozco, creo que se ha descuidado. Entonces también los maestros tienen que tener reglas claras, me parece, tanto para el ingreso a la docencia, bueno, ahí está, como para las cuestiones socioeconómicas. Entonces creo que eso está pendiente. Y de los 100 compromisos del gobierno federal, pues creo que poco se habló de esto, ¿no? Se habló más de educación media superior, que está bien, o sea, yo creo que Claro. coincido ahí. Pero educación básica, más allá de la nueva escuela mexicana, pues creo que no se ha abordado. Entonces, pues ni se ha dicho cómo se va a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, creo que va a haber foros y esto, pero no se ve. Entonces, sí, yo creo que hay pendientes y si no se atienden, pienso que sí puede haber si no un rezago, sí dificultades del aprendizaje en este tipo de saberes, ¿no? Lenguaje, matemáticas, y además las nuevas tecnologías, es otro asunto, si no nos vamos a quedar rezagados Muy en reservados. ese punto. Pues no sé, Zenobio, si quisieras, ahora sí que para redondear la entrevista, algún concepto que fuera, sobre todo pensando en los docentes que están formando, Pues yo, sí, claro. insistirles. Pues a lo mejor más, sí a los estudiantes, pero yo creo que, bueno, no sé, mis compañeros de las normales, la reflexión, yo creo que necesitamos recuperar, eh, bueno, ha estado, fortalecer el sentido pedagógico de las escuelas normales. Están las UPN, los CAM, las universidades, pero yo creo que las normales tendríamos que ser instituciones de creación de saber pedagógico. Le decía hace poco a Alex Cisneros, que veníamos en camino, que no está mal que leamos autores de otros países, está Mm, bien, mm. incluso aquí, pero a veces el saber, y no tampoco está mal que se elabore en las universidades y todo esto, pero ¿dónde están nuestros aportes sobre inclusión educativa con solidez, sobre lenguaje, matemáticas, sobre la nueva escuela?
yo haría y también a los estudiantes, yo creo, o sea, en cualquier semestre, creo que aquí en el BINE está esta idea de formar grupos de investigación con los jóvenes, me explicaban hace un momento. Yo creo que hay que formar a los estudiantes y a los maestros, que la investigación sirva no solo para ir a congresos o ponencias, sino para fortalecer la docencia. Es decir, mm, las normales y los normalistas tenemos que aportar y construir saber pedagógico que beneficie a los niños, ¿no? Mm, Porque si no, todos va a ser, a ver qué se me ocurre hoy. Tenemos que tener conocimiento para el bien común. muy bien. Pues Zenobio, te agradecemos muchísimo de estar aquí presente en el BINE, que es la cuna de la educación en Puebla, y verdaderamente tus ideas nos van a dejar pensando y reflexionando, porque hace mucha falta, como siempre, en la educación y en todas otras materias. No, pues gracias a ustedes, el BINE pues es valorado, altamente valorado, y bueno, creo que pues hay que seguir construyendo y aportando. Un gusto, un placer Muchas gracias. y lo mejor.